Fran, a mí me sorprende, y esto también para Jorge y para vos, ya te doy el pase, me sorprende también que Canelo, el tema Canelo y los rivales, ha ido generando menos números que en anteriores oportunidades. Acá lo estamos viendo, teníamos muchísima más gente con todos los otros temas que se tocaron la semana pasada, como Benavides y Morrell y demás, peleas más competitivas, que este combate quizás de Canelo Álvarez. Me llama poderosamente la atención, obviamente, gracias a todos los que están del otro lado, pero me llama poderosamente la atención que va bajando el número quizás de gente que le interesa ya Canelo Álvarez, algunos mensajes no me interesa más, no quiero saber lo que hace. ¿Cómo lo ven, Fran? Primero por vos y después con Jorge. Sí, antes que nada, buenas noches ahí al maestro, a Jorgito Ebro. No. Un placer tenerlo aquí en su casa. Yo creo que van perdiendo interés, obviamente, por el nivel de peleas. E incluso creo que Canelo necesitó de Munguía y de Berlanga, porque si bien no eran nombres altamente conocidos, eran boxeadores jóvenes y uno era mexicano, teniendo trayendo la afición de México por el lado de Munguía, y el otro Berlanga que también era boricua. Creo que parte por ese lado, Jorge. Antes quizás las peleas de Canelo, quizás en papeles no eran tan atractivas, pero iba por los cinturones, iba por los campeones, y hoy en día con Canelo, campeón de todos los cinturones y con lo poco que hay dentro de la división y las peleas que no se hicieron, como el caso de Benavides, creo que la gente termina perdiendo interés por la falta del nombre real en sí. Totalmente de acuerdo, Franco. Y hay que recordar, el gran momento de Canelo son las dos peleas contra Gennady Golovkin. Vendió 1.3 la primera y 1.1 la segunda. Y es el caso que ejemplifica por qué hay una revancha. Hay una revancha porque la pelea está encerrada y tanta gente, creo yo que la mayoría, ve ganar a Golovkin, que de pronto le guste o no le guste el Canelo, la gente pagaría por una segunda entrega. Los organizadores se dan cuenta de esto y organizan la segunda pelea. Desde ese momento que él alcanza los millones, creo que también lo hizo en la pelea de Mayweather, porque era Mayweather, pero de ahí para acá ha ido en decreciendo. Creo que la mejor pelea de Canelo después de la pelea contra Golovkin fue la pelea contra Caleb Plant, que vendió 800,000 pay-per-view. Eso fue con PBC, el antiguo Showtime, desaparecido ya. Pero después él ha estado. Además, perdón, Jorge, que además significaba que se transforme en el primer latino indiscutido en la división. No, y un peleador que Era realmente Castaño ese. eh, era Era un Castaño. peleador, claro, yo sé. Pero Caleb Plant en ese momento era un peleador verídico, era un peleador bueno, era un peleador que tenía rapidez en las manos y todo el mundo quería ver cómo le iría ante Canelo. Pero después para acá ha estado entre 400, 500, poquito más, poquito menos. La pelea de Ryder fue un fracaso, que ni siquiera publicaron nada. Yo lo que he escuchado es que las peleas de Berlanga y Munguía estuvieron como los 400,000 por ahí. Y tú dices, bueno, no está mal. Bueno, no está mal para quién. Si tú eres la cara del boxeo, tienes que tener mucho más. Entonces, básicamente, la pelea con Charlo también fue un fracaso. No hay ese interés porque tú para hacer la danza macabra tienes que tener un compañero de baile. Y Canelo ha tenido lo que llamo yo el efecto despoblamiento de la supermediano. Se fue Benavides, se fue Morel y Canelo ha quedado con todo esto, incluyendo a William Skull. Skull, en Billy, Osley Iglesia. Y como tú dices, no se puede criticar porque es un campeón Skull, pero decía por ahí Juan Manuel Márquez que lo dijo un poco injustamente. Yo sé que lo dijo en sentido retórico. ¿Quién es William Skull? Dice nobody, es un don nadie. Y yo creo que lo que ha fallado en parte de eso en el boxeo es que no se da importancia a ciertos peleadores en ciertos pesos porque supermediano nunca fue un peso interesante. Es interesante por Canelo, pero nunca fue la crema de la crema. De hecho, los grandes supermedianos estaban generalmente en Europa. Y esto es lo que trajo la marea. Quedaban dos o tres peleadores, no quedaban mucho más. Al final, la pelea contra Crawford es también un travestismo porque es un hombre que sube dos divisiones y Crawford podrá ganar o no.
pero no es lo correcto, no es lo que uno espera del boxeo. ¿Cómo? ¿Por qué se hace la pelea contra Skull? Porque finalmente aparece el dinero que paga la pelea. Aparece el dinero que hace para Canelo atractivo enfrentar a William Skull. Si PBC no tiene la plata, si Eddie Hearn no tiene la plata, ¿quién va a hacer la pelea Canelo contra Skull? ¿Quién la va a hacer? 40 millones para Canelo y al menos 5 o 6 para Skull. ¿Cómo tú recuperas ese dinero? Además del undercard y pagar el venue y pagar la comisión y etcétera, etcétera, etcétera. Es un fracaso para cualquier promotor, menos para Turki Al-Rashid, que tiene otro modelo de promoción. Y por eso es que se da esta pelea. Sí, y también no le queda otra que llevarla, creo que a Arabia Saudita, porque incluso en Las Vegas, independientemente de la bolsa, no sé si es como quizás para cumplir las ventas de pay-per-view y superar las expectativas. Quizás un estadio sí lo llena, porque un estadio Canelo puede pelear contra quien sea y lo llena igual, pero digo, creo que también el hecho de llevarla a Arabia Saudita es porque esta pelea se hace mediante los petrodólares y se compra en Arabia Saudita. Totalmente, totalmente. Y es un cubo de agua fría para mucha gente. Yo creo que les comenté a ustedes antes de la pelea de Morel y Benavides que había un sentimiento de renacimiento en Las Vegas. Como la gente decía, caramba, una pelea importante en Las Vegas nuevamente. La capital de los deportes de combate. Vuelve para acá el boxeo. Y ahora vemos que Canelo, que siempre tenía las fechas fijas de mayo y septiembre, bueno, mayo no va a estar ahí. Esto es un golpe también para Las Vegas, créanme. Es un golpe para los casinos, es un golpe para el negocio que siempre giraba alrededor del Canelo y las fechas patrias mexicanas. Entonces, yo creo que por otra parte acentúa el poder, y lo decía Dana White. Dana White en la conferencia de prensa de la última UFC le preguntaron por el tema de cómo Turki Al-Rashid le había robado a Jake Paul a Canelo. Y Dana White, que es muy amigo de Turki, dijo, ustedes no saben lo que están hablando, ustedes no tienen idea del poder de esta gente, de los niveles que tienen esta gente. Y yo siento, cuando tú ves la historia del boxeo y ves los grandes promotores, y ves la era dorada de Don King, y ves la era dorada de Bob Arum, y del pasado, los promotores del pasado, yo creo que jamás ha habido un hombre que haya concentrado tanto poder como Turki Al-Rashid, porque ningún promotor contaba con su dinero propio. Los promotores contaban con dinero de otros, de mecenas, de gobiernos, de dictadores. Sin el dinero de Mobutu Sese Seko, jamás se hubiera dado la pelea de Ali Foreman, o al menos no se hubiera dado en los términos financieros que se dio. Y así lo hemos visto en la historia del deporte. Este es un promotor que no es promotor, que tiene un dinero que no es su dinero, pero es un dinero de la familia real que le ha dicho, administra esto como tú veas mejor. La gente dice, ¿esto se va a secar? No, esto no se va a secar. Lo que puede pasar es que la familia real se canse de Turki y ponga a otro que ya no le guste el boxeo. Eso se puede pasar. Y cambiar del boxeo al cricket. Pero mientras Turki Al-Rashid siga manejando, administrando este fondo de inversiones, eso no se va a secar. Eso es un pozo sin fondo, señores.